¿Cómo hacemos para que llegue agua a nuestras casas todos los días? Bueno, la verdad es que el agua en la naturaleza está ahí y el ser humano ha aprovechado de cierta forma la facilidad que tenemos para encontrarla, para explotarla, o sea, para poder extraerla y utilizarla para nuestro beneficio. Hay todo un proceso bastante complejo y a veces invisible que nos permite tener agua en nuestras casas. Pero no solamente en nuestras casas, sino que el agua la usamos prácticamente en todo, solamente que de forma indirecta y a veces muy invisible las grandes cantidades de agua que ocupamos en nuestro día a día. Primero, diferenciar un poco el concepto de agua dulce a agua potable. Existen otros conceptos más, pero ahora quiero enfocarme solamente en lo que es el agua potable. Como definición, va a ser el agua que se puede consumir, que podemos beber, y que no va a existir ningún peligro para nuestra salud. O sea, no nos vamos a enfermar, no nos debería pasar nada por consumir esa agua. Supuestamente el agua que sale de las llaves es potable, porque la podríamos echar en un vaso, la tomamos y no nos debería pasar nada malo, en teoría. Ya sabemos que a veces eso no se cumple mucho. En general, todos los seres vivos vamos a necesitar agua. Así como vimos en los videos anteriores, es nuestro principal componente. Pero el problema es que si se encuentra contaminada o tiene alguna dentro está mezclada o forma una disolución con alguna sustancia que puede ser nociva para los seres vivos, no se va a considerar un agua potable. Aquí les puse un diagrama muy parecido al que vimos antes. Pero aquí lo que me importa de esto es el cuento que sale acá abajo. Bueno, menos del 1%, aproximadamente el 1% de agua potable en el mundo es la que podemos utilizar los seres humanos para nuestro consumo. Pero ojo que también es lo que está disponible para los ecosistemas. O sea, no solamente para nosotros. Nosotros decimos, tenemos poquita agua, pero bueno, piensen para aquellos seres vivos que no tienen tecnologías que le ayudan a extraer esta agua y poder utilizarla, poder consumirla. Somos nosotros los seres que tenemos la capacidad de hacer eso y deberíamos preocuparnos también de los otros seres vivos que no pueden hacerlo. Lo podemos hacer para algunos, que al finalmente también es para nuestro provecho, que es básicamente todo lo que es el sector agropecuario. Casi toda el agua que nosotros extraemos de la naturaleza se utiliza en el sector agropecuario, más de la mitad, casi el 70%, y en algunos lugares, en algunas regiones del mundo es mucho más. Sobre todo lugares que se dedican a la ganadería. Y como dato aparte, nosotros producimos mucha más comida para los alemanes que nos comemos que para nosotros. Entonces producir esa cantidad de comida demanda mucha agua. Y más agua todavía la que hay que darle a la vaca, más todo el agua con el cual se riega la comida que se le va a dar a la vaca. Y todos los animales de la ganadería básicamente. Otra gran cantidad que se utiliza va a ser en el sector industrial. Y nuevamente ocurre lo mismo en regiones del mundo que se dedican a la industria. También este porcentaje aumenta mucho. Por ejemplo, aquí en el norte de Chile, cerca del 40% va a parar a la minería. Y otro gran porcentaje va a parar a limpiar los desechos de la minería. O sea, en el fondo también va para la minería. Y por último, aquí dice como sector municipal, pero son básicamente todo el agua que se utiliza de manera en vías públicas, por ejemplo los parques para regar los parques y cosas así. Entonces, ¿cómo llega toda esta agua potable a nuestras casas? Bueno, gracias al Ministerio de Obras Públicas que nos entrega este fabuloso diagrama. Podemos ver el proceso así como a modo muy general. Primero vamos a tener la captación del agua, que por lo general ocurre en la cordillera. Aquí en Chile por lo menos tenemos una cordillera en la cual vamos a encontrar agua
casi siempre, ya sea por los deshielo en verano o por las lluvias en invierno. Entonces siempre hay agua ahí para poder extraerse. El problema es que donde es mucha, los políticos, los empresarios dicen, pero si nunca se va a acabar, así que extraigamos y extraigamos. Y hasta el punto en que actualmente ya hay lugares que están secos. Y que apenas cae agua se extrae y, y ya no llega al resto del mundo. Luego está todo el proceso para hacerla potable. Que lo vamos a ver aquí. Sí. Está todo el proceso que les voy a mencionar ahora, más adelante. En el cual se le hace todo un tratamiento al agua para poder distribuirla, ¿cierto? Finalmente se distribuye a las casas. Mientras más grande sea una ciudad, tiene como entre comillas mejor sistema de distribución. En cambio, en sectores rurales o más alejados, es más difícil que esta distribución ocurra de manera como invisible. O sea, en las ciudades ocurre todo por el alcantarillado y no los vemos. En cambio, en zonas rurales muchas veces tiene que ser un camión que lleva el agua y la gente tiene que ir y llena estanques y llenan bidones y cosas con agua. Bueno, aquí en las casas se contamina, ¿cierto? Se hace todo lo que se tiene que hacer y se envía por el desagüe. Este proceso le llamamos recolección de aguas servidas. Las aguas servidas es un nombre bonito que se le da a todas las aguas llenas de desechos que salen de las casas. También les podemos dar nombres más bonitos como agua, bueno, no tan bonitos, como aguas grises, que es como el agua que sale de la lavadora, por ejemplo, de la cocina, que tiene detergente. Pero, como les digo, son nombres bonitos que le dan a cosas, agua llena de desecho. Luego se supone que debería ocurrir un tratamiento de estas aguas servidas, en las cuales se le extrae la mayor cantidad de sustancias nocivas para la naturaleza y se restituye esta agua al medio ambiente. O sea que esta agua debe ser lo mismo que salió de acá, solamente que nosotros la utilizamos en el camino. Esto es lo que debería ocurrir, pero ya vamos a ver que no es tan así. Entonces, el proceso que les decía que nos permite producir agua potable, primero, aquí nosotros podríamos en teoría tomar el agua directamente del deshielo cordillerano o de una que pasa por una napa subterránea, pero no vamos a estar 100% seguros que esa agua sea potable. Puede tener algún mineral, que es lo que ocurre sobre todo aquí en el norte de Chile, porque hay muchos minerales de hartos tipos en la cordillera. Y también puede tener algunos microorganismos patógenos, bacterias, hongos o virus. O sea, lo primero que se hace, como dice aquí, es una dosificación de sustancias químicas, que son principalmente el perclorato, que es una molécula, bueno, que lo que va a hacer es reaccionar con diferentes sustancias, principalmente con seres vivos, y los va a matar básicamente. Y ocurre esto que se llama aquí la floculación. Floculación es un nombre bonito para decirle como una aglomeración que tienen los seres que los van a tener los seres vivos que se van muriendo, se empiezan a juntar como una especie de pasta, también con sedimentos, o sea, con tierra que puede haber en esta agua, o incluso con minerales pesados, como en el caso del arsénico, que supuestamente se extrae del agua y para que no nos llegue a la casa, pero ya sabemos que parte de este igual pasa por el que igual no se logra extraer del agua. Luego esta floculación, para poder eliminar todas estas sustancias nocivas que se produjeron, se pasa el proceso de la sedimentación. O sea, se deja quieta el agua en grandes piscinas y parte de esta floculación va a ir a la superficie, va a flotar, mientras que otra parte se va hacia el fondo, va a decantar, la decantación. Y esto es mucho más fácil eliminarlo de manera física, o sea, con unos filtros, como dice acá en el último paso, unos filtros que pueden eliminar todo lo que queda en la superficie flotando y todo lo que está en el fondo, y nos queda solamente agua. Luego esto pasa a un almacenamiento en el cual muchas veces se le hace también una nueva desinfección con
yodo y se le agregan minerales que nos ayudan a nosotros, a nuestra salud, como el flúor. Se le agrega flúor al agua. Tiene que llevar una pequeña cantidad de flúor. Eso es obligación por ley, no sé por... Supuestamente para ayudarnos. Y después viene el tratamiento después de que nosotros la usamos. En las casas utilizamos principalmente el agua para eliminar desechos. Y esos desechos hay que eliminarlos, hay que sacarlos del agua antes de reponer esta agua en el medio ambiente. Por alguna razón no todos, esto no ocurre en todas las ciudades y en algunos lugares se elimina el agua sin realizar mayor tratamiento. Este proceso en general, o sea, lo que les voy a explicar es cómo ocurre de manera general en todo el mundo, pero va a tener ciertas variaciones dependiendo de dónde viene el agua, o sea, hacia dónde se me envía el agua. Entonces, primero se recolecta, ¿ya? Y va a ocurrir un pretratamiento, que es básicamente pasarlo por filtros que van a sacar las cosas más grandes. Sobre todo gente que bota cosas sólidos como papeles o cosas así que no deberían ir en el agua. Aquí se filtran y aquí es donde suelen ocurrir muchos problemas en las plantas de tratamiento porque los filtros se atoran, porque hay muchas cosas que no deberían estar ahí. Y por eso las empresas de tratamientos de agua hacen mucho hincapié en la gente que por favor no bote cosas que no corresponden por los baños. Por ejemplo, comida o papeles o plásticos. En general sólidos. Luego de eso ocurre, bueno, el siguiente paso es la sedimentación, muy parecido al anterior, que se deja quieto para que todos los sólidos que no fueron atrapados por los filtros se vayan hacia el fondo. Se forma un montón bueno, los sedimentos, se forma un montón de todos los desechos que se van hacia el fondo, que por lo general son partículas muy, muy pequeñitas. Es muy parecido a lo que se ve aquí en la imagen. Y esto ya es más fácil ya eliminar. O sea, esto incluso hay plantas de tratamiento que hacen solamente esto, que no debería ser. Después tenemos un proceso de aireación en el cual se mueve el agua con turbinas y se va a mezclar en el último paso con bacterias. ¿Ya? Que se hace una biofiltración. Y lo que van a hacer estas bacterias es actuar como descomponedores de estos desechos, porque son desechos biológicos en su gran mayoría. Van a generar metabolitos, que son productos orgánicos. Y finalmente esta agua ya la podemos devolver aquí dice un río porque esto es de un municipio que manda agua a los ríos, lo devuelve a los ríos, pero lo estamos devolviendo al medio ambiente. Pero hay otro problema con todo este tratamiento del agua servida, que es qué hacemos con todos estos sólidos que se van extrayendo en todos estos pasos. Y aquí es donde va a variar mucho lo que se hace en un lugar y en otro. Hay lugares en los que se producen fertilizantes, por ejemplo, o se producen otros gases, o sea, se dejan descomponerse con otros tipos de bacterias que producen gases y esos gases se extraen y después se comercializan como combustible. Pero lo que ocurre en muchos lugares también, lamentablemente, es que simplemente se tiran hacia la tierra y se contamina la tierra en vez de contaminar el agua. Que después puede llover y llevarse eso y al final da lo mismo haber invertido toda esta tecnología en este proceso. Pero lo más común es que se entierren en algunos lugares. Eso es como la salida más fácil que tienen algunos municipios. Bueno, nosotros como sociedad vamos a utilizar el agua para muchas cosas, ¿cierto? Principalmente lo vamos a utilizar en nuestra casa, en nuestro, como le decimos, el uso doméstico. Que bueno, no voy a entrar mucho en detalle porque todos sabemos lo que hace cada uno en su casa con el agua, ¿cierto? El aseo, cocinar y esas cosas. Y este es como el uso de agua que podemos ver, que es visible para nosotros. Pero hay muchos productos que es un poco más invisible cuánta agua utilizamos. Por ejemplo, la ropa. Uno dice, bueno, la ropa, pero la ropa también gasta un montón de agua su producción.
sobre todo dependiendo del tipo de fibra que estamos usando. Bueno, viendo por parte, un uso muy común, que quizás no es tan invisible, va a ser el uso público. Lo mencioné recién. Por ejemplo, en mobiliarios públicos como piletas, plazas, cosas así, áreas verdes, paisajismo, a eso nos referimos con áreas verdes. Vamos a utilizar agua, que es muchas veces la misma agua que sale por nuestras llaves, que pasa por el mismo tratamiento que mencioné recién. También tenemos el uso agrícola, el uso ganadero, que es para producir básicamente la producción de alimentos, ya sea alimentos, plantas que nosotros mismos vamos a consumir, o alimentos que se les va a dar a los animales que después nosotros vamos a consumir. O en algunos casos es más largo este proceso y es para producir el alimento que se le va a dar al alimento que se le va a dar al alimento que nosotros vamos a consumir. Esto pasa, por ejemplo, con los peces, con los salmones. Pero por eso esto es un poco invisible. Nosotros no dimensionamos muchas veces cuánta agua estamos gastando. Por ejemplo, al consumir una palta necesitamos, creo que algo así como 7000 litros de agua para hacer 1 kilo de palta. O la cantidad de agua que se usa para producir carne, ya, porque la carne hay que alimentar la vaca, lo dije al principio del video. Hay que producir una gran cantidad de comida para ir alimentando a esa vaca durante toda su vida, que finalmente es sacrificada. En promedio, se calcula que para producir 1 kilogramo de carne, que es lo que puede comer una persona a la semana, se necesitan más o menos 25.000 litros de agua. En algunos lados se ha calculado que es un poquito menos, otros dicen que es un poquito más, pero en promedio 25.000 litros de agua. Eso es más de lo que ocupamos en ducha en el año. O sea, y a veces hay gente que se preocupa de cerrar el agua, bueno, eso igual sirve harto, pero es mucha más el agua que gastamos o que estamos contaminando por consumir carne que el agua que se utiliza en una ducha o al lavar los platos. Entonces ahí hay que repensar un poco nuestras decisiones en la vida. Otro gasto muy grande, el uso industrial, tanto en la manufactura como en la extracción de recursos naturales. Le decía manufactura, por ejemplo, la ropa. Por eso no es bueno para el medio ambiente estar cambiando ropa todos los años, o estar comprando ropa y comprar cosas que se utilizan muy pocas veces y se deterioran y que son solamente por temporadas y luego ya lo desechamos. Eso no es muy bueno, sobre todo para el agua y el medio ambiente en general. Gastamos muchos recursos. Otro uso del agua va a ser ya agua que no estamos como contaminando directamente. O la contaminación es mucho menor. Por ejemplo, cuando la utilizamos como fuente de energía, en las represas, como estas hidroeléctricas, que utilizan la gravedad, ¿cierto? Gracias a la gravedad que toma el agua, se mueve y con esto podemos mover turbinas y producimos electricidad, y esa electricidad es la que utilizamos. Pero el agua no se contamina acá. Lo que ocurre, o el problema con este tipo de energía, es que hay que inundar grandes extensiones de tierra que antes no estaban inundadas, y esto modifica los ecosistemas. Hay ecosistemas que son más delicados que otros, entonces hay algunos lugares en los que se puede hacer sin mayor impacto, y otros que sí el impacto es bastante grande. Otro uso, que lo utilizamos como un medio de transporte y de comunicación. Desde miles de años atrás que el ser humano inventaron las embarcaciones, ahora son cada vez más grandes, pero siempre han existido a la par con el desarrollo tecnológico del ser humano. Y por eso decimos que es un medio de transporte. O sea, es por un lugar por el cual muchas civilizaciones subsisten gracias a poder moverse a través de ríos, sobre todo en el Amazonas, por ejemplo. Y por último, también es muy útil para recreación, ¿cierto? Para algunos deportes, hay muchos deportes acuáticos,
también es un uso del agua finalmente. Y si el agua está contaminada o está llena de basura, no se pueden practicar deporte en esos lugares. Por eso también es súper necesario mantener los ecosistemas lo mejor posible, el mejor estado posible. Entonces vamos a ver que hay dos tipos de contaminación del agua. Uno que va a ocurrir por causas naturales y otro tipo de contaminación que va a ocurrir por causas artificiales. Las causas naturales van a ser principalmente recogimiento de sedimento, o sea, mezclas de los minerales que están en el suelo junto con los cauces de agua. O sea, cuando llueve mucho, por ejemplo, ocurren cosas como esta, ¿cierto? En que el agua comienza a escurrir a través de lugares en los cuales no se mueve normalmente, y esto va a mover mucha tierra y se va a llenar de esta tierra. Entonces va a mover, va a modificar su entorno y va a producir muchas cosas, pero que son fenómenos puntuales. También puede estar formando una disolución con sales. Esta foto es de acá del norte de Chile, en que se forman muchos salares. Aquí hay salares en todos lados, o sea, uno sube un cerro y ya se empiezan a ver salares que están al otro lado de los cerros. Incluso hay salares que están acá mismo, ahí, al lado de Antofagasta. Y esto también se puede considerar una contaminación porque hay muy poquitos seres vivos que pueden subsistir en este entorno, que pueden aprovechar esta agua para vivir. De hecho, son muy muy pocos, y tienen que ser salares que tienen una concentración relativamente baja de sal. Así que no todos los salares tienen seres vivos. Hay algunos que tienen mucha más diversidad que otros porque tienen, como les digo, una concentración menor de sal. Otra forma de que se pueden contaminar de forma natural es, por ejemplo, cuando hacen erupción los volcanes. Por eso busqué esta foto porque se ve un volcán ahí atrás. Y acá se ve otro volcán. Yo conozco este lugar, entonces sé dónde están los volcanes. Los volcanes, cuando hacen erupción y se libera mucho CO2 y otros sulfuros en la atmósfera, estos van a reaccionar con el agua y la van a acidificar. Que también lo vimos cuando vimos la atmósfera. Entonces, esa acidificación puede ocurrir de manera natural, pero es súper leve. Pero sí va a estar modificando un poco a los ecosistemas. Y por último tenemos la última forma de contaminación, que es la contaminación artificial, que son todas aquellas sustancias que se adicionan a la hidrosfera, al agua, por la acción del ser humano. Y estas cosas que podemos estar adicionando pueden ser cualquier cosa. Pueden ser sólidos, líquidos o gases. Por ejemplo, sólidos, la basura, las botellas de plástico, ¿cierto? Como se ve acá una playa llena de plásticos, acá se ve otra playa llena de residuos de gente que va a acampar a la playa. Esta foto la saqué yo, así que la gente va ahí a pescar, a acampar en verano y deja todo lleno de basura. Y parece que a nadie le importa. Lo mismo pasa en esta playa, ¿cierto? Que también saqué esta foto en Arica, que está lleno de basura. Otra forma de contaminar con gases, por ejemplo, cada vez que se emiten gases en la atmósfera, esta atmósfera va a reaccionar, el agua que está en la atmósfera va a reaccionar con estos otros gases que son productos de desechos industriales y finalmente acidifican el océano o pueden producir otro tipo de reacciones que finalmente son dañinas para el desarrollo del ecosistema. Y esas son principalmente las cosas que hay que mencionar sobre cómo nosotros usamos el agua. Hay que ser mucho más... una vez leí que hay que ser mucho más inteligente de cómo usamos el agua. No me gusta mucho esa expresión porque muchos de los problemas son producto de la ignorancia. O sea, y no es porque uno sea tonto, es porque simplemente no lo sabe. No sabe por qué hay que cuidarlo, no sabe qué acciones de repente están contaminando. Como les digo, consumir ciertos alimentos frente a otros, eso produce una gran contaminación al agua. También en decisiones como
si es que quiero comprar ropa nueva o no. O sea, cosas que de repente parecieran que no importan, en verdad sí influyen. Y como mencioné en un video anterior, cada pequeña acción que uno hace, en verdad sí importa. Sobre todo si la comunicamos de una forma amena o amable al resto. Bueno, y por último, les voy a dar como una mini tarea a los que, bueno, si estás viendo este video, creo que sería bueno que investigaras sobre pequeños desastres naturales que han ocurrido, sobre todo acá en Chile. Te voy a dar 3 ejemplos a los que puedes investigar y comentar después, aquí abajito, en los comentarios. Por ejemplo, en el año 2005 en Antofagasta ocurrieron 3 eventos súper catastróficos. Primero, en abril, unos estanques de hidrocarburos que habían, o sea, todavía están ahí, pero ahora están vacíos. Hubo una filtración y se fue un montón de petróleo crudo hacia las costas, hacia una playa que está al frente que se llama Las Petroleras, porque ese sector se llama Las Petroleras porque están estos estanques de petróleo. Ese mismo año, o sea, en el 2005, el 1 de noviembre, un barco encalló justo al frente de esta misma playa y se rompió su depósito de gasolina, o sea, de petróleo, y se derramó todo este petróleo y quedó una mancha negra así gigante durante mucho tiempo que fue súper difícil limpiar. Y esa misma semana, el 1 de noviembre fue un martes, el domingo de esa misma semana hubo otro derrame en esos mismos estanques de petróleo. Sería bueno que investigara como qué pasó, qué soluciones se dio. Otra problemática que también se da acá en el norte de Chile, en la ciudad, así considera la ciudad, un pueblo, Chañaral, que es una zona de sacrificio por los relaves mineros desde el año 1938. Algo así como 62 años, 63, 62, creo. Años que este lugar ha sido contaminado por los desechos que salen de la minería. Estos desechos, antiguamente no se sabía que era lo que pasaba, pero actualmente sí se sabe y hay un montón de problemas políticos detrás de esto. Y el último que te puedo sugerir que investigues es la contaminación del río Cruces, que está cerca de Valdivia, en el año 2004 hasta el año 2005, en que hubo un derrame de metales pesados en el río. Y también este mismo río se ha visto muy afectado por estas industrias que producen papel, la celulosa. Así que te dejo como una tarea así como investigación para que tú investigues más de cómo afecta todo este problema ambiental en la política también. Hay muchos políticos que hacen un montón de promesas de que van a cuidar el medio ambiente y al final no hacen nada. Han habido un montón de escándalos que se tapan un poquito o no hacen mucho ruido en la prensa porque hay muchos empresarios metidos en esas cosas. Así que ahora sí, nos vemos en el próximo módulo.